Buenas tardes. El día de hoy vamos a estar revisando lo que son características básicas de los ecosistemas y su clasificación, que si se acuerdan con el video que estuvimos revisando, en él habíamos checado estos elementos que integran un ecosistema. Era prácticamente un resumen muy completo y breve también de lo que debe de los elementos de un ecosistema y también de la parte de la ecología, que es que integra la ecología, que estudia la ecología junto con lo de los ecosistemas. Entonces, Uriel, ¿podrías leer, por favor, los dos párrafos? Uriel solito, no tocayo. Perdón, es que se trabó. Ah, ok. En el bloque anterior mencionamos que los sistemas ecológicos presentan diferentes niveles de organización, donde los organismos son las unidades básicas y el conjunto de ellos de la misma especie conforman las poblaciones. Un conjunto de poblaciones conforman a la comunidad y la interacción de estas comunidades con el medio físico, factores abióticos, integran el ecosistema. Retomemos nuestra reflexión inicial. En un bosque de pino, las poblaciones de especies que conforman la comunidad del bosque son los diferentes árboles, pinos, encinos, ocote, entre otros. Los diversos arbustos, madroño, helecho, etcétera. Los numerosos insectos, escarabajos, avispas, moscas y otros. Las distintas aves, águilas, jilgueros, gorriones, los reptiles, serpientes, lagartijas, los mamíferos, ardillas, ratas, liebres y otros, los hongos musgosos, líquenes, las bacterias y otros. Ok, muy bien, muchas gracias. Aquí sí se dan cuenta lo que nos está diciendo de estas características y también dentro de este ejemplo, es que un ecosistema va a tener una diversidad y aquí nos pone, ¿no? La diversidad en el bosque de pino. Se integra por varios elementos en este tipo de ecosistema. Tal cual tenemos ciertas especies de animales, ciertas especies también de vegetación, de árboles, y si se dan cuenta, un ecosistema no nada más se integra por lo que está en la parte superior, sino en la inferior también. Entonces, esta parte es lo que nos hace ver esta integración tal cual de lo que sería una población dentro de un ecosistema. Ok, pasemos al siguiente. Esto te da una idea de que una comunidad tiene una riqueza de especies muy grande y que por lo tanto no es fácil describir todas las especies que la conforman. Así llegamos al punto de conocer cuáles son las propiedades más comunes. Para su estudio las dividimos tenemos estructurales y dinámicas. Arturo, ¿puedes leer las dos, por favor? Dice, estructurales que podemos estudiar en un momento preciso en el tiempo, por ejemplo, cuando visitamos un bosque y lo analizamos. Dos, dinámicas, cuando las comunidades cambian a través del tiempo y que por ello se requiere visitar y analizar en diferentes ocasiones dicha comunidad. Por ejemplo, si queremos ver cómo ha cambiado el bosque a lo largo de los años, necesitamos conocer cómo, cómo estaba en una fase inicial y a partir de ahí analizar sus cambios en el tiempo durante visitas repetidas. Así podremos determinar si la comunidad de pinos incrementó o disminuyó, si hay nuevas especies y se perdieron algunas, así como otros aspectos. Exactamente. Entonces, aquí debemos entender que el estudio de estos ecosistemas se puede dar de manera tal cual. La estructural nos va a decir que es un momento fijo, ¿sale? Se va a estudiar en este preciso momento cómo está este ecosistema integrado. Y la parte del estudio dinámico se da a través de las temporadas. Yo sé que siempre les pongo estos ejemplos, pero en estudios que luego hacen así como el de Animal Planet, National Geographic, este tipo de programas, lo que hacen es que, y creo que ya no existe Animal Planet, ya ni sé, es justamente, ¿no? Agarrar y a lo mejor estudiar el comportamiento de, no sé, las tortugas a través de cierto periodo y es un estudio dinámico. El estructural no es un momento, pero bueno, no hacen tanto en un estudio de estructural. ¿Por qué? Porque no puedes ver cómo realmente se están desarrollando las especies, no ves un crecimiento tal cual, eso es lo que como que limita un poquito este tipo de estudio. Ok.
Ahora, revisemos primero las propiedades estructurales de las comunidades y aquí vienen varios elementos. Luis, Uriel, ¿puedes leer A y B, por favor? Claro. Riquezas de especies. Ya no se ve. ¿No se ve? No, ya. Ok. Es el número de especies que conforman a la comunidad. Por ejemplo, supongamos que vamos al bosque y contamos rápidamente el número total de diferentes organismos que observamos a simple vista y encontramos los siguientes: 5 pinos, 2 encinos, 10 helechos, 65 escarabajos, 40 gorriones, 20 ardillas. La riqueza de especies de nuestro bosque es entonces 6 especies: pino, encino, helecho, escarabajo, gorrión, ardilla. Composición. Aquí, más que el número de especies riqueza, nos interesa saber cuáles son las especies que conforman a la comunidad. Es decir, quiere saber qué tienes pinos, y que tal vez alguna de las variedades de esos pinos están en peligro de extinción. Si tienes esta información sobre la composición de tu comunidad, puedes tomar acciones para medir la extensión de dicho pino. También puedes obtener otros datos, por ejemplo, climáticos, conociendo qué especies conforman tu comunidad. Así, la presencia de pinos te dice que encuentras una región templada, entre 1200 y 2800 metros sobre el nivel del mar, que es la zona en que pueden desarrollarse. Exacto. Bien, entonces entendamos aquí, nuestra riqueza va a ser como el número tal cual. Entender de este ecosistema, cuántas especies vamos a tener de todas las variedades que existen. Y la composición es justamente ver esta diversidad a través de su composición. Es lo que nos pone aquí como ejemplo, ¿no? Tiene ciertos pinos, tiene ciertas especies de pinos que en esta variedad justamente entra esta composición. El ecosistema se compone tiene, no sé, coníferas de cierto estilo, coníferas que son las que dan frutos, no sé, de esa variedad, esa es la composición, a eso se refiere. La riqueza se va a referir a un número y la composición, que bueno, ya su nombre lo dice, es de cómo va a estar integrado, cómo está conformado todo este ecosistema. Ok. Tenemos de estructura, ¿la puedes leer, Ana, por favor? Es la distribución espacial de los organismos en ecosistemas. Tienes dos componentes: la estructura horizontal sobre el eje de las X, es decir, cómo se organizan las especies sobre el terreno, y la estructura vertical sobre el eje de las Y, ya sea sobre el suelo si la comunidad es terrestre o bajo la superficie del agua. Si la comunidad es acuática, si seguimos considerando nuestro ejemplo del bosque, entonces la estructura vertical está dada por el dorso. Los árboles son más altos del bosque. Luego tenemos un extracto medio conformado por las especies arbustivas y uno más pequeño, donde se encuentran las plantas herbáceas. Ok, bien. Aquí tenemos un ejemplo con esta imagen. Dice estructura vertical de una comunidad de bosque. Entendamos que una estructura vertical se va a referir justamente de lo que está del horizonte, o sea, la parte horizontal hacia arriba. Esta estructura que refiere, que de aquí son árboles tal cual como están integrados, tenemos aquí ciertos como arbustos o pequeños arbolitos, y si es ciertas hierbas que van hacia arriba. Nuestra estructura horizontal se va a estudiar justamente el componente que está en el suelo, ¿sale? A eso se va a referir. Tenemos fisonomía. Fisonomía, ¿la puedes leer, por favor, Monse? Fisonomía es como se ven o lucen las comunidades. Esta impresión visual es típica de las comunidades no se mueven, es decir, que contienen organismos sesiles que viven sujetos al sustrato, ya sea el suelo o los sedimentos marinos. Por ejemplo, las plantas o los ariceles coralinos. Nos podemos estudiar la fisonomía en comunidades que se mueven en el espacio, organismos en movimiento.
porque no podemos tener un aspecto visual de ellas. Por lo tanto, la fisonomía solo se estudia en las comunidades sésiles y a partir de ella podemos observar diferentes notables entre las comunidades de pastizales, bosques o desiertos. Exacto. Aquí nos está diciendo que la fisonomía va a ser la manera en cómo vamos a estudiar justamente este entorno, este ecosistema fijo, ¿ok? ¿Por qué fijo? No podemos hacer un estudio, a lo mejor, ¿de qué les diría? De la monarca tal cual, o sea, la fisonomía de la monarca, porque se está moviendo. A diferencia que si se hace un estudio del lugar donde llega la monarca. En este caso nosotros tenemos estas diferencias donde aquí podemos decir, bueno, en este entorno ecosistema, perdón, ecosistema, podemos ver que hay pastizales, hay cierto tipo de animales, hay montañas, se ve diferente el clima, ¿no? Aquí también podemos ver que este ecosistema hay lo que es un suelo árido, se ve que es caluroso. O sea, se hace un estudio, la fisonomía va a estudiar justamente cómo está esta composición del ecosistema, pero de manera fija. Aquí tenemos también el otro ejemplo, que es un árbol, como si fuera una especie de bosque húmedo, a eso se refiere. Nos va a decir cómo es este entorno, nos va a describir cómo está integrado lo que es la fisonomía. Después tenemos diversidad. ¿La puedes leer, por favor, Uriel? Es la variedad de organismos de la comunidad. Incluye tanto la riqueza como la abundancia relativa de cada especie. En nuestro ejemplo sería el número de organismos por cada una de las especies. 5 pinos, 2 encinos, 10 helechos, 65 escarabajos, 40 gorriones, 20 ardillas. ¿Le sigo? Sí, por favor. Como ves, en una comunidad no solo se considera que tenemos diferentes organismos, pinos, encinos, ardillas, gorriones, etcétera, sino también cuántos organismos de cada especie hay, abundancia relativa. En la determinación de la diversidad de una comunidad, seguramente habrás podido notar que a mayor área ocupada por la comunidad, mayor puede ser la diversidad. Por ello es importante tener siempre en cuenta la escala de trabajo. Así podemos diferenciar tres tipos de diversidad. Diversidad alfa cuando se trabaja a nivel de localidad. Diversidad beta cuando se compara la diversidad que hay en varias localidades. Diversidad gamma cuando se trabaja a escalas regionales o incluso de países. Para trabajar al nivel de la diversidad gamma, necesitamos tener primero los datos de la diversidad alfa en cada localidad o sitio, e incluso de la diversidad beta para saber la diferencia entre localidades. Exacto. Aquí volvemos a entender esta parte de la diversidad en relación a número y especies, ¿sale? Y eso es muy importante, entender cuál es una diversidad alfa, lo cual nos va a decir, no, bueno, vamos a estudiar esta diversidad solamente en lo que son los alumnos del bachillerato, supongamos, o dónde está la escuela, vamos a estudiar la diversidad que existe ahí. La diversidad beta va a ser en este caso de localidades, bueno, los edificios que estén cerca de esto, ¿no? Y la diversidad gamma, pues va a ser toda la parte del centro, supongamos, o sea, viéndolo en una mini escala, así sería. Después tenemos las propiedades dinámicas de las comunidades son, y tenemos fenología. Fenología, ¿la puedes leer, Uriel? Luis Uriel, por favor. Fenología es el comportamiento de los organismos a través de las diferentes estaciones del año. Por ejemplo, en el otoño, los árboles deciduos o caducifolios pierden sus hojas durante la época seca o fría. ¿Le sigo? Sí, por favor. Fenología, observación de la evolución de los organismos en su ciclo vital, estudiando las vinculaciones existentes de dicha evolución biológica con la variación de las características ambientales, climáticas, edáficas y bióticas. Caducifolio es la característica que define a todos aquellos árboles, arbustos y plantas en general, cuyo follaje se cae naturalmente antes o durante una estación seca y caliente o una estación fría, como un mecanismo natural de defensa para reducir el metabolismo de la planta al mínimo, evitar la pérdida de agua interna y ahorrar energía.
Ok, entendamos entonces en esta parte la fenología va a ser esta observación o este estudio a través de que de ciertos elementos, ya sea por ejemplo aquí tenemos los caducifolios, estos árboles que ustedes saben, ¿no? Cuando hace primavera o bueno, cuando es primavera tienen flor, ¿no? Tienen flor, desprenden la flor, hay un fruto, después del fruto, ¿qué es lo que pasa? Empieza a haber este cambio también de temporada, donde los árboles empiezan a perder todas las hojas y pues ya quedan las puras ramitas. A eso se refiere este caducifolio, tiene como una etapa de vida, pero vida en relación a su producción, ¿ok? También tenemos el estado de sucesión. Este es algo interesante. ¿Lo puedes leer, por favor, Monse? En una comunidad no surge o cambia de forma espontánea o instantánea. Los procesos involucrados en las transformaciones estructurales se realizan de manera paralela a los cambios de un medio ambiente y toman los largos periodos en su maduración. Dichos procesos de cambio se conocen como sucesión ecológica e emplean la sustitución de algunas especies del ecosistema por otras. De este modo, una determinada área es colonizada por especies vegetales diversas y probablemente cada vez más complejas. Así es, nos está diciendo que estas especies van a estar cambiando y van a ser como modificadas o van a estar siendo, se me fue la palabra. Como si quisiéramos, ay, es como es empujadas o algo así hacia otro lado, ¿sí? Más o menos se entiende, o sea, tenemos aquí a lo mejor ciertas especies en este ecosistema. Esta parte de sucesión implica eso, que va a ser poco a poco van a irlas arrojando, o sea, van a irlas moviendo de lugar otras especies, ¿sí? Un ejemplo aquí nosotros, y que siempre hemos escuchado, ¿no? Es que el clima ha cambiado, ha estado cambiando, y está esta parte de sucesión. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor los fríos que antes hacían en enero, que eran muy fuertes, pues ahorita los estamos sintiendo en febrero, ¿no? Y que las lluvias entre febrero y marzo, pues ahora van a ser entre marzo y abril. O sea, viene esta sucesión, los va recorriendo, no sé, se me fue la palabra, déjenme acuerdo y ya, a ver si sale, ¿ok? Y aquí tenemos una imagen muestra de los árboles caducifolios. Si se dan cuenta, la corteza se ve un poco pálida en algunas partes. Voy a hacer un poquito de zoom. Ay, perdón, me excedí. Y también no hay hojas, ¿sale? Ya se fueron las hojas, ya no hay fruto, no nada. Ese es un ejemplo. Que bueno, eso lo podemos ver mucho en el estado de Puebla, justamente en algunos árboles, ¿no? Que de repente ya nada más están peloncitos y ya no tienen hojitas. Ok, existen dos tipos de sucesión ecológica para entender esta parte. ¿La puedes leer, por favor, Ana, la primera y Arturo, la secundaria? Primaria. Se inicia con organismos que colonizan lugares en los que antes de su llegada no existía ninguna comunidad. Este proceso ocurre después de un evento destructivo, como una erupción volcánica, y puede durar cientos o miles de años. Este tipo de sucesiones ecológicas, la puedes observar en en las regiones volcánicas del país. Si en tu comunidad o cerca de ella hay algún volcán, acude a descubrir el proceso. Bueno, en nuestro caso no vayan, por favor, porque ya saben que está activo, ¿no? Ok, Arturo, ¿puedes con la segunda, por favor? Secundaria. Ocurre cuando una comunidad es perturbada por la ocurrencia de factores como incendios o sobrepastoreo. En este caso, el ambiente contiene vestigios de comunidades previas como nutrientes y residuos orgánicos que facilitan el crecimiento de vegetales. La velocidad de recuperación pueden encontrarse en el orden de siglos y pueden incrementarse. De manera contraria, en caso de sucesión ecológica secundaria, se ha presentado extinción de especies y el agotamiento de los recursos naturales. Así es, ay, justo a tiempo, ya se nos va a acabar.
Ok, aquí ¿qué tenemos? Esta primaria, para que nosotros entendamos, esta sucesión primaria van a ser como los colonizadores, los que van a llegar y van a modificar este medio ambiente, ¿no? El que dice, bueno, ya aquí llego y aquí me empiezo a desarrollar, hago mi casa, supongamos en especie animal, ¿sale? No en un humano. Y va a ser esto, o sea, empiezan a hacer como su caminito, o sea, como poco a poquito una especie por sobrevivir adecúa este entorno. Y esa es esa parte primaria. La secundaria, ¿qué es? Son estos que van a venir justamente después de una catástrofe. Supongamos que va a ser de esta manera. El ejemplo que yo luego he dado es, ¿se acuerda de la película del Rey León? La normal, la de caricatura. Sí, Ok, ¿se acuerdan que al final cuando cae un rayo todo se incendia? Casi al final. sí, Sí, Ok. Y Simba pisa o sea, la tierra y la mueve y sale una plantita. sí, Ok, a esto se refiere esta parte secundaria. La tierra contiene unos minerales, tiene todavía como cierta carga genética que hace que a pesar de toda esta destrucción siga teniendo como que esta vida y vuelve a surgir un ecosistema tal cual. A lo mejor no va a tener las mismas características que se tuvieron al principio, pero sí va a llegar a tener como cierta memoria, podríamos decirlo así, que va a generar este nuevo ecosistema. ¿Se entienden estas partes de primaria y secundaria? sí. Ok, perfecto. Entonces voy a detener la grabación, jóvenes.